Estamos con la presencia del doctor Paulo Arrobo, quien nos va a acompañar con una entrevista sobre el derecho a la resistencia. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, un saludo caluroso a ustedes, a todo este set de estudiantes universitarios que llevan cada semana este segmento radial para la comunidad universitaria y para la colectividad en general, y que sinceramente amerita una felicitación porque espacios como estos contribuyen a fortalecer ese vínculo de la sociedad con el derecho. El hecho mismo de que en nuestra sociedad se circunscriba en un escenario de derechos y justicia le obliga al ciudadano a conocer sus leyes, porque allí opera ya esa premisa fundamental de ley, que la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad alguna, y por consecuencia, para que después las personas no se sientan sorprendidas por el desconocimiento de la ley, estos espacios de orientación que está haciendo la universidad por intermedio de la iniciativa de ustedes es digno de aplauso y de elogio. Y con el mayor de los gustos, aquí presto para conversar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación. Bueno, esta entrevista ya se nos había pospuesto desde algún tiempo, habíamos estado con muchas ganas de tenerlo aquí presente, y bueno, hoy es el día. Le agradecemos por estar con nosotros. Bueno, derecho a la resistencia. El día de hoy vamos a analizar prácticamente cómo podríamos conceptualizarlo, abordar tal vez brevemente su historia, algo muy importante, su trascendencia internacional. Fuera de micrófonos habíamos hablado de cómo puede ser entendido a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, a su vez también cómo se está aplicando en el Estado ecuatoriano. Sin embargo, para abordar todo esto debemos entender primeramente qué es derecho a la resistencia. Doctor, tal vez nos podría dar una aproximación conceptual de qué podríamos entender como derecho a la resistencia. Bueno, a ver, primero a ello, vamos a pensar que estamos con no abogados que nos están escuchando. Primero, yo considero es muy importante y fundamental establecer un precedente del nacimiento del derecho en sí. Derecho, al igual que nosotros tenemos el derecho a la vida, lo tenían el derecho a la vida la persona que nació en el siglo X, en el siglo XII. Pero ocurre que ese derecho no estaba establecido, no estaba escrito en ninguna tabla de la ley. Por eso es que el aporte trascendental y significativo que significó la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, la declaración de las 12 tablas en Inglaterra, van a constituir antecedentes fundamentales para el origen del derecho humanitario. Antes teníamos un precedente, entiéndase Código de Hammurabi, entiéndase los tratados de derecho romano, incipientes recién, pero ya la connotación de derechos humanos recién la podemos conocer y establecer en una primera generación con la Revolución Francesa. Ahí nacen los derechos del hombre, los derechos del ciudadano, esa esfera civil, esa esfera particular del individuo para incorporarlo a las decisiones públicas que van a ser trascendentales cuando analicemos resistencia. Luego viene la connotación siguiente cuando ya los derechos, los económicos, sociales, culturales, vienen a plasmar una amplia gama ya de un escenario de derecho plasmado en esa misma declaración. El derecho a la educación, el derecho al trabajo. El derecho al trabajo fue el que dio inicio, pues, con ya unas resistencias de los obreros a inicios del siglo XIX. ¿Qué ocurre luego? Pues, que aquí viene lo que va a marcar una pauta de diferencia del derecho a la resistencia concebido actual con lo que ha significado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José. ¿Por qué? Porque se entiende una tercera generación de derechos humanos, pero se le dio una tercera generación a la naturaleza, el derecho a la paz, el derecho a la solidaridad, por último el derecho a la ciencia y nanotecnología. Pero nos olvidamos de una parte esencial del individuo, que es, 2 siglos después de la Revolución Francesa, el Estado sigue siendo ese ente opresor. El Estado sigue cometiendo abusos contra sus súbditos, contra sus subalternos, sus jerárquicamente casi indefendibles, porque no se puede negar esa categoría vasta que tiene el Estado de supervalencia respecto de lo que son los ciudadanos.
Allí nace en consecuencia una nueva teoría ya de engranaje constitucional. Esta teoría de engranaje constitucional es la denominada el neoconstitucionalismo. Ahora bien, la diferencia, para quien quiera hacer una apreciación rapidísima del constitucionalismo anterior con el neoconstitucionalismo, probablemente esté en una S en la tercera palabra que está en el artículo 1 de la Constitución. Antes, en la Constitución del 98, el Ecuador era un Estado social de derecho, soberano, unitario y un poco de descripciones más del Estado. Hoy no, hoy el Estado ecuatoriano es un Estado social de derechos, lo aumentamos una S, ¿sí? Y justicia. Esa S que se aumenta significa que anteriormente la potestad de interpretación de la ley única y exclusivamente le correspondía al legislador. En este sistema actual de operación constitucional, si uno de los derechos establecidos en la Constitución no tiene un desarrollo secundario, es decir, una norma en modalidad de ley orgánica o en ley ordinaria que lo desarrolle, simple y llanamente, y entiéndase esto, el juez tiene una potestad superlativa de generar derecho para precautelar el derecho que se está vulnerando, el derecho que se está violentando. En consecuencia, el precedente histórico lo tendríamos hasta allí, una evolución universal, una connotación con el derecho humanitario como tal y lo que han significado las convenciones de derecho humanitario internacional suscritas y ratificadas por el Estado ecuatoriano. Y por eso es que no encontramos, ustedes se pueden quemar las pestañas buscando una conexión entre el derecho a la resistencia con el derecho humanitario internacional, y no lo vamos a encontrar porque parte de esta novísima generación de derecho humanitario en el que se ha consagrado el derecho a la resistencia, que más viene siendo parte de una teoría conceptual doctrinaria que es el neoconstitucionalismo. A propósito del neoconstitucionalismo, si bien es cierto, nace con la Constitución del 2008, no es menos cierto que es una doctrina que ya ha venido siendo desarrollada ya en concepción y connotación europea. Lo que se hace es adecuar ese normativo legal a la concepción propia de lo que son nuestros problemas de la realidad. Hasta allí, en consecuencia, pues esta parte de por qué entonces no hay vinculación de la resistencia con lo que significa el escenario internacional. Y bueno, para acotar nada más un poquito respecto a la reseña histórica que nos ha hecho del derecho a la resistencia, bueno, efectivamente en 1789 la Revolución Francesa fue un hito para que el derecho a la resistencia llegue a tutelarse. El derecho a la resistencia también a su vez nace con la Convención de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, como usted bien lo dijo. Después en la Constitución francesa, 3 años más tarde, también fue previsto, y en algunos artículos, el derecho a la resistencia. Y es importante señalar que esto también dio el ejemplo a otros estados, porque en 1919, si no me equivoco, en la ley fundamental de Bonn en Alemania también ya se determina el derecho a la resistencia. También en Portugal, años más tarde, aproximadamente 10 años más tarde, también ya se define el derecho a la resistencia. Entonces, sin duda alguna, la Revolución Francesa fue un hito que marcó un cambio de la historia. Y no sé usted qué concepción pueda tener, pero el derecho a la resistencia, independientemente de que haya estado tutelado o no en una ley, ha sido utilizado en la historia. Sí, desde luego, aplicado, y ha sido lo que ha servido de connotación para la objeción de conciencia, porque partimos de un escenario subjetivo donde no existe una receptividad de coherencia absoluta o de aceptación total de lo que el órgano público determina y dictamina en función de la aplicación de la amplia gama de derechos que reconocen cada uno de estos cuerpos constitucionales o normativos en general de las legislaciones propias de cada uno de los países. Ahora bien, sí, desde luego, ese es el proceso histórico, la evolución y la concepción histórica con la que se da este derecho a la resistencia. Pero seguramente para el oyente ya es necesario ya remitirnos al texto constitucional, lo que ya específica y expresamente ha determinado ya la Constitución actual como el derecho a la resistencia, que no es en sí esa posibilidad que tenemos los ciudadanos para cuando un acto o una omisión del poder público
Y en este caso, cuando me adentro al poder público, tengo que interpretar qué conforma, qué estructura ese sector público, y cuando estos actos obviamente vulneran o violentan el derecho. Bajo esa connotación, entonces, identificamos ese sector público. Las 5 funciones del Estado, los gobiernos autónomos seccionales, las empresas públicas creadas para el efecto y los demás organismos que esta propia Constitución le enmarca en este aparataje institucional orgánico que establece la Constitución. Cuando parte de estos jefes, ¿no es cierto?, hacen un abuso del derecho, se da origen a la posibilidad, pero yo siempre digo, a la posibilidad tan solo lírica y enunciativa de que se pueda hacer ejercicio del derecho a la resistencia. Doctor, bueno, claramente el artículo 98 nos señala que se puede ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones o omisiones del poder público. Como usted bien lo ha señalado, estos ya están estipulados en la misma Constitución en el artículo 225, pero hay algo que a mí me intriga en realidad en el artículo 98, y es que señala también que se puede ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones o omisiones de personas naturales o jurídicas no estatales. Ya, a ver, hay que generar una diferenciación en lo que implica la garantía constitucional con la garantía jurisdiccional, y que son ya los derechos de la democracia que están establecidos dentro de este artículo constitucional. Vamos por el último. Si bien hay una posibilidad de reclamar o resistirme ante una acción o omisión que me perjudica de un particular, ojo que tengo que observar allí sí que ese derecho entre particulares no se encuentre tutelado por una ley secundaria de la Constitución. Porque mucho cuidado con quien nos está escuchando. No por el pretexto del derecho a la resistencia va a dejar mañana de pagar el arriendo al dueño de casa porque le subió $10. No por el derecho a la resistencia va a dejarle de cumplir las remuneraciones que le corresponden al trabajador. Y así en una serie de ejemplos que han desarrollado los derechos sociales, en este caso, del colectivo en general. Ahora bien, cuando me hago referencia a la garantía constitucional, estoy generando todo ese escenario de políticas públicas que van a determinar un convivir social. Es decir, tengo que generar una separación estructural en esta materia de aplicación de derecho. Uno será en consecuencia el derecho entre particulares, y otro será la aplicación de este derecho constitucional cuando me sujeto a una política pública. Y de ahí deriva en consecuencia la garantía jurisdiccional en las diversas modalidades: acción de protección, habeas corpus, habeas data, acción por incumplimiento, acción extraordinaria de protección, que mire, y esto es lo que tiene que llamarnos la atención. Y para los estudiantes que nos están oyendo, aquí les voy a dar un tema pero fundamental para desarrollos de tesis. Lo que implica las garantías jurisdiccionales como tal sí tienen desarrollo en una ley secundaria, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, pero no sé, yo quisiera creer que se les pasó por alto, aunque para técnicos del derecho esto no se justifica. El derecho a la resistencia no se encuentra desarrollado en una parte de procedimiento procesal. Para quien nos esté escuchando, todos sabemos que una apendicitis se la tiene que hacer con cirugía, pero no voy a ir con apendicitis a que me atienda el cardiólogo o el neurólogo. Eso sucede en estas materias de derecho. Necesitamos que esa garantía constitucional que me establece la posibilidad de resistirme tenga un desarrollo. Pero qué increíble, y este dato, miren, es muy preocupante. Para quien tenga un Código Orgánico Integral Penal a mano, por favor remítase al artículo 282. Aquí ocurre que cuando se armaba el Código Orgánico Integral Penal, se dijo con bombos y platillos, se va a eliminar la figura o la tipificación del desacato. Bueno, solo en concepto, eliminaron un desacato, pero dijeron que la persona que incumpla órdenes, ahí está la acción o omisión del poder público, prohibiciones específicas o, escuchen esto, legalmente debidas,
y me adentro en la connotación administrativa, acto administrativo, hecho administrativo, contrato administrativo, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, escúcheme esta parte, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Aquí en consecuencia está como, yo digo, es una trampita que nos presentaron en la Constitución y que quien en este instante se resiste, si es que llega con circunstancias agravantes, puede tener hasta 4 años de cárcel por hacer ejercicio de ese derecho constitucional de resistencia. Y hay casos por doquier de gente que se ha sujetado a la resistencia, mal concibió el derecho a la resistencia, ha tenido que pagar indemnizaciones, ha tenido que pagar penas privativas de libertad, y ahí está, la aplicación inclusive con una posibilidad agravante que puede llegar hasta 4 años de cárcel, y la otra posibilidad de generar una suspensión de la pena en el establecimiento de la mínima cuando han existido circunstancias agravantes. Esta falta de normativa adjetiva que viene a ser el procedimiento referente al derecho a la resistencia, en cierto modo no genera de que la potestad discrecional de los administradores de justicia sea muy amplia en cuanto a entender si el derecho a la resistencia está debidamente ejecutado o accionado. A ver, es que tenemos que marcarnos en el escenario administrativo. Por eso hice un paréntesis cuando hacía con mucha preocupación el análisis de esta normativa penal, cuando analizo, a ver, tengo que remitirme en este caso al estatuto jurídico de la función ejecutiva. Ahí voy a encontrar todo ese contexto que me va a permitir conocer cuándo el acto administrativo produce efecto directo, cuándo produce efecto multilateral, cuándo me produce un efecto general, para en consonancia de aquello establecer en cambio el mecanismo que tengo administrativamente de dejar sin efecto ese acto administrativo, esa actuación administrativa, y para ellos tengo la posibilidad de impugnación por oportunidad o la posibilidad de impugnación por legalidad. Ese escenario administrativo es el que tengo que necesariamente presentarlo a que se resuelva o en sede administrativa o en sede jurisdiccional, para recién dar paso a la posibilidad de acreditar una probabilidad de garantía constitucional, porque también se ha generado un escudo. En el artículo, se me escapa si es el 40 o el 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se establece claramente que cuando exista un procedimiento ordinario, es decir, un desarrollado ya para precautelar el derecho derivado de esa acción u omisión, y sea menester una acción constitucional, simple y llanamente esa acción constitucional resulta ser improcedente, porque en la aplicación de esta concepción neoconstitucional sí existía un mecanismo ordinario para reparar, para evitar la prosecución del cometimiento de esa acción o la omisión que está vulnerando los derechos. Ese es un vacío o es también una traba, yo más bien diría, no un vacío ya, sino una traba para el ejercicio de la aplicación constitucional para precautelar de forma inmediata, de forma rápida, el derecho que me está siendo menoscabado. Hoy en día pretendo reclamar algo con derecho a la resistencia. En procedimiento no se me indica ante quién, la forma en la que la voy a presentar, si va a haber o no va a haber una audiencia. Por estructura inicial de la Constitución sé que será ágil, rápida, sencilla, inmediata y bajo los principios de oralidad, pero no tengo un desarrollo pleno, determinado, que me permita generar ¿qué? Lo que me determina el artículo 76 y 77 de la Constitución, ese derecho a la seguridad jurídica que tengo como ciudadano, para que con normas procesales previas poderme presentar ante quien va a tutelar la justicia y reclamar el derecho que me estuviese siendo vulnerado. Bueno, efectivamente hemos abordado un poco lo que es las garantías jurisdiccionales. Efectivamente la Ley de Garantías Jurisdiccionales en el artículo 42, también no recuerdo, es referente a la improcedencia de la acción de protección, y dentro de esta habla que tienen que agotarse las vías expeditas para accionar ese recurso. En ese sentido podríamos decir que el derecho a la resistencia podría ser accionado
directamente en una acción de protección, tomando en cuenta que no existe una norma adjetiva que desarrolle el derecho a la resistencia? A ver, primero tengo que salvar la primera traba. Necesariamente. Tengo que agotar. A ver, aquí, al inicio tengo una dualidad. Cuando estoy frente al sector público, el sector público es quien emana actos y hechos administrativos, que son los actos o las omisiones que van a vulnerar el derecho, sea de forma individual, sea de forma colectiva o sea de forma difusa. ¿Qué es lo que ocurre en esa circunstancia? Que frente a esa actuación administrativa tengo la posibilidad de impugnación, ¿sí? Que es un derecho que me está consagrado en la Constitución, ¿sí? Esa impugnación es la que yo la desarrollo o en sede administrativa propiamente dicha, para que me entienda quien nos está escuchando. Si un jefe departamental le emana un acto que le perjudica, usted puede presentar esa impugnación al superior de esa misma entidad administrativa. Vamos a plantearlo: el jefe financiero le perjudica con el pago de tributo o recaudación municipal, usted va a impugnar ante la autoridad superior, que será el alcalde. Eso es la sede administrativa dentro de esa misma entidad o institución administrativa. Eso, sin embargo, no obsta ni es requisito sine qua non, es decir, un requisito obligatorio para que usted diga: no le voy a presentar mi reclamación al alcalde, no voy a agotar la sede administrativa, sino que de inmediato voy a reclamar el resarcimiento del perjuicio ante sede judicial, en este caso, que la desarrollo ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la jurisdicción correspondiente. En este caso será el Tribunal Contencioso Administrativo de Loja. Y ojo que ahí también ya ha existido una variación en el procedimiento, porque antes teníamos la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, que hace un par de meses, un mes, ha sido ya derogada con la entrada en vigencia el 22 de mayo del Código Orgánico General de Procesos. Entonces, allí tengo ya una primera fase, mire, con una dualidad: o lo seguía en sede administrativa o lo seguía en sede judicial, pero ese es el mecanismo ordinario que tengo. Si a ese mecanismo ordinario yo no lo he agotado, resultaría insensato el plantear una acción constitucional. En los próximos días los medios de comunicación van a referirse a una acción constitucional que se ha planteado en Loja bajo ese esquema y que lamentablemente no siguió la vía ordinaria. Entonces, no es necesario ser pitonizo, ni adivino, ni Buda para saber cuál va a ser el resultado de la sentencia que se va a emitir frente a esa acción de garantía constitucional. ¿Por qué? Por la simple y llana razón de que el procedimiento ordinario no fue agotado. En consecuencia, como este derecho a la resistencia me vincula con la facultad ordinaria de reclamar lo grave de ese acto o de esa omisión, simplemente ese derecho a la resistencia lamentablemente va a quedar como un mero enunciado, porque va a estar en una categoría superior la acción de protección, pero para esa acción de protección no es que necesite ejercitar el derecho a la resistencia, sino que lo que necesite ejercitar es la vía ordinaria. Efectivamente, y si no tenemos desarrollada la vía ordinaria para ejercer el derecho a la resistencia, ¿cómo podríamos desarrollar una vía constitucional? A las personas que les esté pasando eso y escuchen acción de protección, primero, saber si se agotó la vía ordinaria. Caso contrario, el abogado les está quitando la plata de día claro. Bueno, es muy necesario que abordemos la normativa interna del Estado ecuatoriano, cómo está consagrado en la Constitución, pero no podemos dejar de lado también los convenios ratificados por el Estado ecuatoriano. Efectivamente, la Convención Americana de Derechos Humanos, dentro de sus artículos, no prevé como uno de los derechos del ser humano el derecho a la resistencia. Sin embargo, prevé otros artículos, como el derecho a la libertad de expresión, libertad de reunión, asociación, a través de los cuales, a la luz de ellos, se podría ejercer el derecho a la resistencia. ¿Usted cree que, tomando en cuenta eso, se podría entender que el derecho a la resistencia está tutelado a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto a estos derechos? A ver, esto amerita ya un enfoque doctrinario ya con una profundidad grande. Primero, ¿por qué? A ver, yo discrepo un poco de que
parte de los derechos ya desarrollados formen parte de o se desprendan de un derecho a la resistencia. Y yo les daría una esencia propia a derechos tales como el de reunión, el otro, el de asociación. Y para plantearlo con un ejemplo, yo siempre digo, cuidado con confundir, yo les digo a los alumnos, cuidado con confundir derecho de asociación con reunión. En este momento estamos reunidos en esta cabina de radio para oír fundamentos legales. Es efímera. Es rápido. No necesitamos un contexto legal para tener esta reunión. Más tarde ustedes se van a tomar un café, se van a comer un sándwich en el restaurante, siguen estando en una reunión. ¿Cuándo vulnero ese derecho a la reunión, siendo el operador pasivo de la circunstancia? Cuando esa reunión, a diferencia de comerse el sándwich más luego, hacemos la reunión para planificar el asalto al Banco Mundial, para no dar un nombre comercial en esta entrevista. Entonces, como me reúno para planificar el ilícito, ya esa generalidad del derecho, el derecho general a la reunión, tiene una excepción. Y en este caso es la finalidad ilícita de ese derecho de reunión. Y solamente para ejemplificarlo con la diferencia de asociación, pues ya tengo una finalidad legal, estatutaria, convalidada, de reconocimiento, desde luego, ya con un patrón estatutario que va a designar, esa asociación de fútbol. No, esta es asociación o fundación para los mismos derechos humanos, asociación para ayudar a los niños, hijos de madres privadas de libertad. Tengo una función específica. Pero recuerden, en cambio, que cuando se está en decreto de estado de excepción, varios de los derechos pueden ser menoscabados. El mismo de reunión, de asociación, esa posibilidad que nadie puede allanar mi correspondencia, mi domicilio. No, pues sí pueden hacerlo en estado de excepción, porque precisamente va eso a significar la trascendencia de la excepción y la connotación jurídica de la repercusión social por la cual se ha dictado el estado de excepción. Pero mire, aquí también, y vale la pena analizarlo, no tendría sentido en un estado de excepción decretado hoy en Esmeraldas, por asunto de fuerza mayor de la naturaleza, decir que voy a intervenir la correspondencia, las cuentas de correo electrónico, las cuentas de Twitter, de Facebook, de las personas que habitan en ese sector. ¿Por qué tengo que conservar un criterio que es fundamental? Es el principio de la proporcionalidad de la medida con la solución que estoy adoptando. Y eso es lo que va a marcar un concepto de validez, de control abstracto de constitucionalidad, que en este caso lo desarrolla la Corte Constitucional en función del mecanismo de excepción. En esa misma forma operaría, en cambio, todo el resto del conglomerado del derecho humanitario. Pero en ese mismo contexto, reitero, el resistirme, me resisto cuando ha existido una agresión del poder público. Pero sin embargo, y esto es lo importante, como dependo de un núcleo central de derecho, vamos a entenderlo salud, vamos a entenderlo educación, vamos a entenderlo trabajo, si bien trae implícito esa porción, esa parcela de resistencia, el momento en el que vulnero el núcleo central del derecho, educación, salud, sí tengo la potestad de activar la justicia internacional. Sí, puedo demandarlo al Estado ecuatoriano. Ojo, que con la resistencia me toca demandarlo al Estado ecuatoriano en sede ecuatoriana. No, en todo lo contrario, cuando opero organismo internacional, lo demando al mismo Estado ecuatoriano, pero ya en sede internacional y con comisionados, cuando lo hago ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con jueces internacionales, cuando lo hago ya he superado la fase Comisión Interamericana y puedo llegar ya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y será esa Corte la que va a decir, sí, se violó el derecho y ordeno su reparación, esa reparación como victimario del Estado, y le va a obligar, y aquí se va a ejercer en cambio el derecho de repetición. El funcionario culpable de esa acción o omisión que lesionó el derecho
va a ser el obligado a indemnizarle a la persona a la que le violentaron o le vulneraron los derechos, independiente de las circunstancias que hayan sido, si fue por obedecimiento de orden superior. Eso ya no nos va a importar, porque por suerte la Constitución ya ha guardado un recaudo, un componente de una doctrina que se llama la teoría de responsabilidad extracontractual del Estado, y esa es la que obliga a ese mecanismo de reparación. No nos importa quién fue la autoridad pública, lo que me importa es que me violentaron en el derecho y esa misma institución tiene que repararme el daño causado. Después sí, que la institución, lo que me ha indemnizado, se encargue de repetirlo, es decir, hacer que le devuelvan los funcionarios que hayan estado o que fueron responsables del acto que generó la vulneración del derecho. Efectivamente, tenemos que tener muy claro ante qué jurado vamos, ante qué normativas se van a pagar, y si vamos a un organismo supranacional, pues tenemos que someternos a la normativa ratificada por el Estado. En este sentido, claro, ya lo hemos señalado en algunas ocasiones, el derecho a la resistencia no está contemplado dentro de la Convención Americana, pero podríamos decir que yo me puedo resistir a través de mi libertad de expresión, a mi derecho a decir mi opinión, a lo que pienso sobre determinada acción del gobierno, y si se me restringe ese derecho de resistirme a través de la libertad de expresión, en cierto modo también nos está afectando estos dos derechos, la libertad de expresión y el derecho a resistirme. A ver, por eso decía, tenemos que diferenciar el núcleo central del derecho. El derecho a la libertad de expresión no es dependiente. Ojo, ese derecho no es ni dependiente ni interdependiente, ¿sí? Funciona como tal, como libertad propia de expresión que la tenemos todos los ciudadanos. En consecuencia, ¿cuál es el escenario o el contexto en el que desarrolla esa libertad de expresión? Es el contexto en el que no puedo violentar ni vulnerar el derecho de los demás. Y mira aquí cómo vamos empatando la cadena. A ver, yo tengo libertad de expresión, pero en uso de mi libertad de expresión no puedo atentar la honra de la otra persona, no puedo desacreditarle, no puedo manchar su prestigio, su honorabilidad. No por pretexto de ejercicio de la libertad de expresión, yo puedo extralimitarme. Por aplicación del derecho a la objeción de conciencia. Vamos a cambiar el escenario. En este instante me pueden caer pésimo los testigos de Jehová. Mil disculpas para quienes nos estén escuchando y los puse en el ejemplo. Pero una cosa es que yo no comparta ese credo, esa convicción religiosa, y otra cosa es que yo haga un acto. Y aquí acarrearía ya un tema, por ejemplo, para resistir, que como autoridad pública haga un acto en el que diga, a ver, ¿dónde funciona la iglesia de tal religión? Y voy a hacer un acto que perturbe ese derecho a profesar un credo. Allí estaría ante una actuación pública que está vulnerando el derecho y sobre la cual sí podría generar una probabilidad de resistencia. Allí, porque el escenario estoy defendiendo, pero reitero, miren lo importante de esto, el derecho a la resistencia se aplica en función del derecho grande al que estoy defendiendo, al derecho al que lo defiendo. ¿Quiero defender conciencia? Allá, pues entonces en función de conciencia me amparo la resistencia para convalidar mi derecho y allí sí restarle toda esa actitud dañosa, nociva que está haciendo el sector público. Bueno, hay para acotar dos cosas. Por un lado, la Corte Interamericana en su jurisprudencia ha señalado que en ciertos casos se pueden, si bien es cierto los derechos tienen autonomía, son propios y son entendidos singularmente, en ciertos casos se los puede entender en su conjunto cuando la situación lo amerite. Entonces, bueno, esto aportaría a lo que nos menciona de que podría, en cierto modo, en algún caso podría relacionarse el derecho a la resistencia con la libertad de pensamiento y religión. Entonces, tal vez el derecho a la resistencia, y para ir terminando, ¿podríamos entenderlo como un derecho medio para defender otros derechos? Bueno, a ver, eso sería dependiendo de la doctrina filosófica con el que subjetivamente se maneja el derecho a la resistencia. Yo pienso inclusive que lejos de entenderlo tal vez como intermedio o dependiente,
lo que yo consideraría que para que se plasme en la realidad, para que se efectivice, es necesaria una reforma o una introducción de normativa a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, porque esa es la parte objetiva de la Constitución, la que me va a permitir desarrollarlo a este derecho que se encuentra casi como que disperso, como que no tiene una base sólida en la que acentuarse para darles por una parte al administrador de justicia validez de lo que va a significar su motivación previa sentencia, de lo que significa para nosotros los ciudadanos que somos proclives al accionar de la administración pública un aparataje certero del camino que tenemos que recorrer. Solo entendemos el principio constitucional, pero no tenemos esa luz en el camino que nos oriente la forma procesal o procedimental que nos permita arribar a un reconocimiento de ese derecho a la resistencia. En la actualidad, yo más bien antes de aplicar o generar una especie de doctrina de decir sería un derecho medio o disperso, yo más bien lo que haría una sugerencia al legislador es a procesarlo, a darle viabilidad procesal. Ya la Constitución lo reconoce, pero más bien lo que hizo el asambleísta fue, a través del Código Orgánico Integral Penal, ponerle una gran cantidad de trabas, tipificarlo e inclusive ponerle una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Cuando lo correcto y lo sensato más bien es a ese derecho de repetición que me lo consagra la Constitución, de resistencia, tener que desarrollarlo en una normativa procesal que permita su aplicación, su vigencia y sobre todo el poderlo someterlo a la tutela judicial efectiva. Este desarrollo procesal del derecho a la resistencia estaría ubicado dentro de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Sí, desde luego, al mismo nivel de otras garantías, tales como el proceso de habeas corpus, el proceso de habeas data, que sin embargo, a pesar de que hay un procedimiento desarrollado, no se cumple a rajatabla. Solo por poner un ejemplo, el que está en moda este tema de los cubanos. A mí me resulta grosero pensar que se dio una deportación de gente, de humanos, y que los deportaron, me parece que fue el sábado, y recién la audiencia tiene que en estos momentos estarse desarrollando, porque los fijaron para el martes a las 4 de la tarde. Mires entonces cómo, si bien ya hay una parte procesal que desarrolla la garantía constitucional de habeas corpus, no siempre se cumple. En consecuencia, no solamente desarrollar ese derecho a la resistencia, sino ponerle circunstancias que los jueces no las puedan obviar, dada la naturaleza misma intrínseca que acarrea esa resistencia por la percepción del daño que se pudiera generar con un derecho vulnerado. Si le damos este procedimiento exclusivo del derecho a la resistencia, ya no tendríamos que catalogarlo como más bien ya una garantía jurisdiccional. Se enmarcaría ya en ese rango, pero ojo, lo que haríamos es someter ese derecho a la resistencia a un control de constitucionalidad, porque no olvidemos que lo que persigue la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es justamente generar esa percepción de control concreto, abstracto, difuso, de constitucionalidad a todo lo que implica el desarrollo del ordenamiento jurídico del país. Bueno, doctor, para terminar ya nuestra entrevista, quería hacerle una última pregunta. Si el derecho a la resistencia se encuentra definido o contemplado en la Constitución de buena manera, y de no ser así, ¿cuál debería ser el espíritu en realidad del derecho a la resistencia? A ver, la parte descriptiva del derecho a la resistencia como está en la Constitución no tiene reparos, ¿sí? De hecho, fue un aliciente para cuando a los ciudadanos nos sometieron a consulta popular y dijimos, sí, a ver, esta es la Constitución de los 200 años, esta Constitución tiene un reconocimiento dogmático que ninguna otra Constitución en el mundo lo había hecho. Hasta allí la parte declarativa, ¿sí? Lo que vendría siendo ese escenario subjetivo y positivo de la ley. Pero lamentablemente, ese mismo derecho a la resistencia
en legislación secundaria encuentra una gran cantidad de trabas, y esas trabas son las que deslegitiman o las que vuelven inviable la aplicación de ese derecho a la resistencia, porque el rato que yo me resisto a la decisión pública, soy objeto de la acción administrativa que el Estado tiene en mi contra. Y no olvidemos jamás que esta relación jerárquica siempre le da preponderancia a la parte administrativa por encima de lo que significan los colectivos, en este caso los administrados, que venimos resultando cada uno de los ciudadanos. Doctor, muy interesante. Sinceramente, este derecho a la resistencia, como bien lo sabemos, ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni las garantías constitucionales. Y el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos consagrados en la Constitución. Sí, esos son los principios de aplicación constitucional, los tienen en la Constitución. Por eso cabe la función de esta parte formal. A ver, ¿qué sería también otra salida? Próximo juez penal al que le asome un caso de estos del ex desacato, que yo le digo, lo que puede hacer es paralizar el proceso y someterlo a la consulta de la Corte Constitucional, porque en su percepción él advertiría que existe un choque con la Constitución, tanto en la forma, aunque yo más lo veo en el fondo, porque está restringiéndome un derecho constitucional, y al producirse eso, yo creo que la Corte Constitucional está pasando el tiempo, los jueces mismos que les ha correspondido ya sancionar con esta norma, aunque van 2 años de vigencia del COIR, ya sería necesario que genere un pronunciamiento de consulta. La propia Corte Provincial de Justicia de cada una de las provincias del país puede también someter a consulta de un pronunciamiento de la Corte Constitucional para, superando estos procesos de validación constitucional, sujetarlas al ordenamiento jurídico y empezar un debate jurídico que, miren, va a ser muy provechoso. Casi nadie se acuerda del derecho a la resistencia. Les soy honesto, esta es para mí la segunda vez que un medio de comunicación me pide hablar del derecho a la resistencia. ¿Por qué? Porque no es un tema un tanto, diríamos, comercial, pero como a nosotros no nos hace daño, no reclamamos. El momento en el que nos haga daño, ahí sí, ¿por qué no defendimos el derecho a la resistencia y no buscamos los mecanismos de viabilidad de esa posibilidad que tenemos los ciudadanos para resistirnos cuando el poder público tome decisiones que nos afecten? Queremos agradecerle, doctor Pablo Robo, por su participación y su apoyo constante a la academia, a la carrera de Derecho, especialmente también al programa Derecho para no abogados. Es un gusto para nosotros haber compartido estudios este día con usted, y lo invitamos para desarrollar otros temas así de trascendencia jurídica del derecho en otra oportunidad. Con el mayor agrado, cuando ustedes dispongan, ese compromiso que yo tengo con los estudiantes, ese compromiso que tengo con la actividad que ustedes desarrollan, que como inicié la entrevista, este segmento les felicité, hoy les felicito sobremanera, y tengan mi compromiso siempre, cuando ustedes requieran de mi aporte, de mi contingente, de mi forma de apreciar la ley. Aquí estaré con mucho gusto cuando ustedes así lo dispongan. Un abrazo a toda la comunidad universitaria que nos escucha. Muchas gracias, doctor. Hoy estuvo con nosotros en Los Derechos y Tú el doctor Pablo Robo.